Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy quiero tocar el penúltimo punto relacionado con la vida cristiana. La vida cristiana que deberíamos estar buscando. Ya vimos anteriormente algunos puntos que como cristianos no debemos olvidar. Uno de ellos era que la palabra tiene validez al día de hoy, por lo tanto la perpetuidad de la palabra es importante para nosotros. También hablábamos del perdón de Dios, ¿cierto? Que Dios tiene perdón solo para los mexicanos, solo para los judíos, solo para la gente que se porta bien. Es perdón para todos. Todos los pecados tienen derecho al perdón de Dios, siempre y cuando el que pide perdón se arrepiente de verdad y busca el perdón en Dios, ¿cierto? Y ese perdón, por lo tanto, al entenderlo, entendemos también que no deberíamos juzgar a la ligera, ¿cierto? Porque a veces estamos juzgando los errores que tiene la gente y probablemente esa persona reconoce sus errores delante de Dios y está siendo ¿qué? Perdonada, mientras nosotros estamos señalando sus errores. Entonces, eso es muy grave y deberíamos evitar juzgar ligeramente. ¿Sale? Porque probablemente mientras juzgamos, se nos olvida pedir perdón a nosotros. Porque no creo que mientras juzgues digas, ay, juzgué bien feo, perdóname, Señor. No, porque creemos que lo que juzgamos es correcto. Y entonces no vamos a pedir perdón por algo que creemos que es correcto. Y entonces, el punto que vimos la semana pasada es que Dios transforma. Dios no cambia a la gente, Dios transforma a las personas. Y hablábamos de que la diferencia entre un cambio y una transformación, ¿cierto? Que Dios no va a cambiarnos al marido o no nos va a cambiar a la mujer. Porque sería notorio, o sea, diríamos, este no es mi marido, o sea, no tiene nada que ver con él. Sí, está más guapo, tal vez sí me lo quedo, pero no es mi marido. En cambio, la transformación, también en mujeres, estaba más bonita esta que me trajo Dios. No, pero la transformación es que es la misma persona, pero hay muchas cosas diferentes buenas en él. Cosas que antes no tenía y que ahora tiene porque Dios transformó el corazón. Entonces, ahora, hoy quiero que usted entienda una cosa más en el cristianismo y es la ayuda de Dios. Usted tiene acceso a una ayuda especial de parte de Dios. Imagínese que usted tiene el teléfono, no el teléfono porque si no, no le contestaría, el número de teléfono directo del presidente de la República y él le dice, hábleme a la hora que sea y el problema que sea yo se lo resuelvo. Ah, no hombre, pues todos estaríamos bien contentos, ¿verdad?
Tendrían felicidad. Mire, imagínese, si el presidente le da su número de teléfono y línea abierta, usted estaría contento. Imagínese, y es un hombre de carne y hueso, igualito que nosotros. Sale, ve de una vez, ya te abrí una línea de crédito para que vayas por tu dinero. Estaríamos contentos. Pero quiero leer una historia con ustedes y después analizamos la historia. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas 32. ¿Sale? Vamos a leer este capítulo juntos y analizamos, ¿les parece? Porque yo puedo acceder a la ayuda de Dios, pero hay ciertas cosas que tenemos que considerar. Porque, pues sí, tenemos que hacer consideración de cosas que la historia nos indica que debemos tomar en cuenta. ¿Sale? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer del versículo del 1 al 23. ¿Sale? Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así: después de que Ezequías, ¿quién es Ezequías? Uno de los reyes de Judá, ¿sale? De Judá, no de Israel. Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, subraye su Biblia, fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Repita conmigo: invadieron Judá. Vale. Sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. ¿Las murallas de quién? De Judá. ¿Ok? Sale. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Esto fue una estrategia militar. ¿Vale? Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Esta fue una estrategia militar, ¿sale? Luego Ezequías se esforzó por reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Hasta ahorita, todo esto es una estrategia militar para proteger Jerusalén. Jerusalén, ya habían atacado Judá, ahora se dirigían a Jerusalén. ¿Sale? Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo, escuche bien esto, les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes. Repita conmigo: sean fuertes y valientes. Muy bien. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército. Abro paréntesis aquí. ¿Cómo se siente cuando está usted siendo atacado o atacada por un enemigo muy fuerte? Hay angustia, ¿cierto? Hay angustia. Pero acuérdese que tiene el número del presidente López Obrador. Sí, o sea, acuérdese que lo tiene. ¿Lo usa? ¿Lo usaría? Ok, lo están atacando y su presidente le dice: híjole, ahí sí no te puedo ayudar. ¿Qué haría usted?
háblame mañana, ahorita estoy ocupado. No, pero todavía estás vivo. Le hablas mañana, ¿verdad? Quiero que entendamos que la angustia es un sentimiento que yo no espero que usted sienta ahorita, pero sí espero que recuerde ahorita. ¿Qué ha sucedido en sus momentos de angustia? A veces incluso delante del doctor estamos angustiados. El doctor, ¿para qué estudió un doctor? Para salvar vidas. Pero resulta que a veces el doctor da diagnósticos muy de golpe, ¿cierto? Ay, ceñito, mire, le quedan 6 meses de vida. Sí. Ay, ceñito, fíjese que le vamos a cortar la pata. ¿O no son así los médicos a veces? O las enfermeras. Lo que quiero que usted entienda es que hay enemigos que parecen estar por encima de nuestras posibilidades. Y un diagnóstico médico suele parecerse mucho a este enemigo con el cual nosotros no podemos pelear. Una enfermedad grave no es algo que puedas decir, ay, pues me tomo 2 paracetamol y se me quita. No, lo vivimos hace poco con una hermana que estuvo hospitalizada, yo digo que meses, casi mes y medio estuvo hospitalizada, 2 meses hospitalizada. Pero si hoy recordamos y miramos hacia atrás, los que estuvieron cerca de esta situación pueden decir, no, los primeros días fueron angustiantes, porque los diagnósticos no eran buenos, porque el diagnóstico era muy crítico, era, no, se nos va a ir, desconsolador, nadie les daba consuelo. El médico que estudió para sanar y para salvar y para dar esperanza en el área de salud, muchas veces no da esperanza. Y entonces estamos delante de un enemigo fuerte, que es la enfermedad. Pero fíjese lo que hace este rey. Dice, luego Ezequías les dio ánimo. ¿Cómo les dio ánimo? ¿Les dio una espada que no se rompía? ¿Les dio un escudo que era irrompible? Usó palabras. Palabras. ¿Qué palabras fueron? Sean fuertes y valientes. ¿Saben que el primer día que yo llegué delante de la presencia de Dios, yo estaba sufriendo delante de enemigos muy poderosos para mi vida? La tristeza, la depresión, deudas, falta de contentamiento. Yo no me sentía feliz con mi vida. Yo estaba sufriendo mucho, mucho. Yo era un hombre que no tenía idea de cómo iba a amanecer mañana. Pero cuando llego ante la presencia de Dios, solo escuché estas palabras: esfuérzate y sé valiente. ¿Saben? Cualquiera hubiera dicho, dame dinero, no me esfuerces, dame dinero. Dame un trabajo. Dame alegría, mi corazón necesita alegría, dame eso, yo no quiero palabras. Pero yo no sabía ni qué quería, porque yo no sabía cómo enfrentar ese enemigo. Pero Dios sí sabe cómo enfrentar ese enemigo. Y eso es algo que hoy quiero resaltar, que el cristiano tiene que entender que ante el enemigo más fuerte que tengas, probablemente tú no sabes cómo enfrentarlo, pero Dios sí sabe cómo enfrentarlo. Y lo primero que va a usar es su palabra.
para levantarte del estado de ánimo en el que uno se encuentra delante de un enemigo más fuerte. ¿Cuál es esa palabra? Esfuérzate y sé valiente. Este rey conocía el poder de su Dios y por lo tanto lo que hace con el pueblo es animarlo a través de sus promesas, de su palabra. Fíjese lo que hace a continuación. No tengan miedo, no se desalienten. Y todos podrían decir, pero ¿por qué nos deberíamos desalentar? Por nuestro enemigo o por su gran ejército que es poderosísimo. O sea, yo reconozco que delante de nosotros hay un enemigo muy poderoso. Y sé que esto les puede causar mucha tristeza, les puede estar causando mucho temor, pero hoy solo quiero decirles, tengan ánimo y sean valientes. Tengan ánimo y sean valientes. Porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. ¿Quién dice amén? Esto es lo que está diciendo Ezequías al pueblo. Tengan ánimo, sean fuertes y valientes, porque lo que ustedes ven enfrente no se compara con el poder que está con nosotros. Dice, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Eso está haciendo Ezequías. El rey podrá tener, y continúa, su ánimo a su ejército. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Repita conmigo, tu enemigo no es más que un hombre o muchos hombres. A veces el médico ocupa el lugar para decirte algo que consideras más poderoso que la misma palabra de tu Dios, que Él es poderoso. Yo le pregunto una cosa, ¿Dios puede cambiar un diagnóstico médico? Por supuesto que puede. Y entonces lo que hoy quiero recordarte, iglesia, es que ese diagnóstico sí te lo está dando un profesional. Pero así como le hacemos cuando no nos gusta el diagnóstico y vamos a otro doctor y que nos haga estudios para ver si sale otra cosa menos grave, vaya usted delante de su Dios y dígale, esto es lo que me ha dicho el doctor, pero ¿cuál es tu palabra conmigo? ¿Cuál es tu diagnóstico a mi vida, Señor? Aún si vivo en esta enfermedad, ¿me puedes dar fuerza, Señor? ¿Usted cree que Dios se la va a negar? ¿Me puedes dar la capacidad de vivir aún con esto en mi vida? Alegre, gozoso, contento. ¿Me lo permites, Dios? Porque aunque este doctor me está diciendo el área médica, tú eres quien define mi área emocional, mi área espiritual. Entonces, esto es lo que está haciendo el rey. Estamos frente a un ejército poderoso. Estamos delante de un rey que ha acabado con todas las naciones con las que ha enfrentado. Pero te quiero decir una cosa, pueblo, no tengas miedo. Porque solo son hombres. Y mire lo que continúa diciendo Ezequías. Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. ¡Qué tremendo! Esto es algo que debería usted marcar en su Biblia. Con nosotros está Jehová, nuestro Dios, ¿para qué? Para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Y hasta aquí, hermanos, estos solo son palabras, ¿cierto? Y uno puede decir, ay, pastor, pues usted nada más me está hablando, pero deme el dinero, sáqueme de mi apuro. Usted tiene todo lo que necesita en este momento. Porque mi trabajo, y esto es algo importante y quiero que usted lo anote, el predicador, el pastor, el profeta o lo que sea que tenga usted enfrente, si está usando la palabra
para su vida, le está dando esos famosos pastos verdes que la palabra dice que es a donde nos lleva nuestro buen pastor. ¿Quién es su buen pastor? ¿El que está aquí delante? No, Dios. ¿Y qué está usando Dios? Un instrumento para llevarle a usted a los pastos verdes que Él tiene para su vida. Esa es mi labor el día de hoy. Así como Ezequías tomó una responsabilidad de decirle al pueblo, pueblo, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, tenemos un Dios que es más poderoso. Hoy me corresponde a mí decirle a usted, iglesia, tú tienes este mismo derecho de recordar que tu Dios es poderoso. Tienes el derecho no solo de recordarlo, sino de poner tu confianza en Él. Y voy a lo siguiente, porque todavía no termina la historia. Hasta aquí, estos son solo palabras. Y uno podría decir, el que predica, pues solo habla, ¿cierto? El que pastorea, pues no sé qué hará, pero hace más cosas. Pero el que predica está declarando la palabra que es poderosa. Pablo escribe, porque tu verdad es más poderosa que una espada de dos filos. ¿Cuál? Su palabra. Entonces, ¿queremos una espada de doble filo poderosa o queremos la palabra de Dios en nuestra vida? La palabra de Dios en tu vida es la que hace que creas en el Dios que te está dando esa palabra. Y entonces, fíjese lo que hace Ezequías. Las palabras de Ezequías, escuche bien, aquí no dice las armas que dio Ezequías, los escudos que dio Ezequías, las órdenes que dio Ezequías. Aquí dice, las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Así que, ¿cuál es el tema que estamos viendo hoy? Tú tienes la ayuda de Dios, pero ¿cómo la adquirimos? ¿Cómo accedo a la ayuda de Dios? ¿Cómo accedemos a la ayuda de Andrés Manuel López Obrador, que les dije ahorita cuál era el secreto? Híjole, anoté mal el número, ¿cierto? ¿Cómo accedo a la ayuda del presidente que me dio su número? Llamándolo y a ver qué me dice. Y si me dice, ahí está el dinero, o te lo tengo en una semana, ya hemos hablado de este tema, la pura promesa de alguien que va a suplirte nos da tranquilidad, ¿cierto? A usted lo atiende un médico que la trata mal, le da el peor diagnóstico médico y usted dice, ay, pues ya me voy a morir. Pero llega alguien y le dice, te doy el número de este doctor que ha sanado de cáncer a todo paciente que se le ha puesto enfrente. ¿Qué haría usted? ¡Hala! No, pues agarro esperanza. Así es la palabra de Dios, hermanos. Porque usted puede tener el problema que sea, pero cuando se adentra en la palabra, ahí encuentra las verdades que usted necesita para levantarse. ¿Qué dice la palabra acerca de Ezequías? Dice, las palabras, solo las palabras, escúcheme bien. Él no les dio de comer, Él no los llevó de la manita, Él no les hizo nada más. Dice, las puras palabras de Ezequías alentaron de en gran manera a la gente. Animaron, esforzaron, hicieron que en vez de miedo sintieran confianza. Esa es la labor que usted tiene en casa también. Cuando usted tenga un hijo triste, declárele la palabra. Recuérdele la palabra. Tal vez usted no tiene. Pedro y Juan iban entrando por la puerta de la Hermosa y un hombre inválido, Señor, ayúdeme. Y literalmente Pedro y Juan no llevaban dinero. Dice la Escritura,
no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo una cosa para ti. En el nombre de Jesucristo le dice, mírame a los ojos. Y el hombre se lo queda viendo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre dice que de un salto se levantó, brincó, alabó al Señor, porque en el nombre de Jesús la palabra tiene poder. Y eso es lo que usted tiene que recordar. Muchas veces queremos hacer y hacer y hacer, pero nos corresponde enseñar la palabra. Porque una cosa es que la palabra sea más poderosa que una espada de doble filo, pero si no la sé desenvainar, hasta me puedo cortar yo mismo, ¿cierto? Si no sé usar la espada de Dios, que también es un tema que podemos ver más adelante, que es la armadura de Dios, usted va a ver que con lo que uno vence al enemigo es con la palabra. Es la palabra. Entonces, hermanos, Ezequías nos está enseñando un principio importante y es el buen manejo de la palabra, pero sobre todo el buen manejo de tu fe y de cómo esa fe puede inspirar aún en tiempos de crisis. Así es, y una confianza verdadera, genuina. Usted se imagina, o sea, es que esto es para que usted cierre tantito los ojos y se imagine un ejército de millones rodeando a un ejército diminuto. Es imposible para el hombre dimensionar el miedo que esto puede causar, porque no estuvimos ahí, hermanos. Pero Ezequías, aún viendo el ejército, les decía, ánimo, esfuércense, sean valientes. Y tal vez todos decían, pero ¿por qué nos dice esto? ¿Que acaso no ve lo que estamos viendo nosotros? Y él les dice, recuerden, solo son hombres. De nuestro lado está el Dios que nos cuida y nos protege, que es el más poderoso de todos. Y entonces Ezequías hizo que todos abrieran los ojos y recordaran que hay un Dios que los cuidaba. Ese es el Dios que lo está cuidando a usted. Ese mismo Dios que Ezequías estaba presentándole al pueblo, recordándole al pueblo, es el mismo Dios que está con usted todos los días. Ese es el Dios. Y ahora fíjese, mientras el rey, escuche bien lo que va a pasar, porque la historia se torna en una dirección que no espera uno, pero que es impresionante. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, escuche bien, la ciudad de Laquis envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje. ¿Qué había hecho? Haz de cuenta que aquí está Jerusalén. ¿Qué hizo el rey? Mandó a su ejército y lo rodeó completito. Estaba rodeado de un ejército. O sea, los de adentro ya estaban para morir. Dice que Sennacherib envió a un mensajero, escuche bien, con el siguiente mensaje y para toda la gente de la ciudad. O sea, no nada más numéricamente estaban siendo impresionantes, sino también sus palabras de ellos causaban mucho temor. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria. ¿En qué confían ustedes? Escuche bien, porque el enemigo no va a parar, no va a esperar a que usted se fortalezca, al contrario, va a hacer todo lo posible para apachurrarlo en todo momento. Y eso es lo que sufrimos todos. ¿Cuántos hemos salido de esta iglesia fortalecidos por la palabra? Pero llegamos a nuestra casa y ya nos están esperando los problemas, ¿verdad? Ya nos hizo el día el marido, ya nos hizo una mueca y ya nos quitó toda la bendición. Ya nos habló un hijo que anda haciendo travesuras y ya se fue la bendición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sennacherib manda todavía un mensaje para apachurrar más al pueblo. Ya no solo numéricamente, sino ahora con lo siguiente. ¿En qué confían ustedes
que les hace pensar que podrán sobrevivir de mi sitio en Jerusalén. ¡Ah, qué terrible rey, eh! ¡Ah! Estaba jugando un juego psicológico con ellos. Digo, no solo psicológico, tenía el ejército para hacerlo. Pero ya se estaba metiendo en su fe, porque les estaba diciendo, ¿en qué confían ustedes que les hace creer que no los voy a acabar hoy mismo? Y continúa. Ezequías ha dicho, ahora habla de Ezequías, este rey. Ezequías ha dicho, Jehová nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. Fíjense qué terrible enemigo. No solo es numérico, también habla, también manifiesta más miedo a tu vida. También te dice, no, sí te vas a morir, que no te engañen, que no te presenten una fe falsa, te vas a morir. Y entonces, esto es lo que está haciendo el mensajero. ¿Acaso no se han dado cuenta que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares de Jehová? Eso no era cierto. Ezequías había destruido los altares de Baal, de Astarot, de todos los ídolos que había, para que solo se adorara a Dios. Pero está mezclando palabras, está mezclando verdades con mentiras. ¿Se parece al enemigo? ¿Parece Satanás este? Sí, ¿verdad? Porque el enemigo mezcla la verdad con la mentira. Y entonces empieza a engañar. Esto es lo que está haciendo. Dice, ¿acaso no se dan cuenta ustedes mismos que Ezequías fue quien destruyó todos los santuarios y altares a Jehová? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solo en el altar del templo y que se ofreciera sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Fíjese, ¿pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¡Qué tremendo! Le está diciendo, y con mucha verdad, nadie, ni los dioses de las demás naciones han podido contra mi poder. Ese es el enemigo. El enemigo te va a señalar y te va a decir, ¿que tú no ves que allá en tu descendencia viene esa misma enfermedad que tienes tú y todos se murieron de lo mismo? Y tú dices, ay mamá, sí es cierto. Y dejas de creer otra vez en tu Dios, ¿cierto? ¿Que tú no ves que tu familia sufre de lo mismo? ¿Que tú no ves cuántos no tenemos este estigma? ¿Que tú no ves que tu familia siempre ha sido pobre y pobre te vas a morir tú también? Así lo creemos. Pero olvidamos que también hay ejemplos de otros que le creyeron a Dios y fueron bendecidos por Él. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? No solamente te está asustando con el número, sino también te empieza a amedrentar y a confundir con las verdades. ¿Les recuerda el desierto de Jesús? Dice la Escritura que Él fue bautizado, el Espíritu Santo se posa sobre su cabeza y el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Y ahí Satanás, ¿qué usaba, hermanos? ¿Qué agarraba? Una vara y le pegaba, le ponía el pie cuando caminaba. ¿Qué hacía Satanás? ¿Y la usaba correctamente? Es terrible el enemigo, ¿verdad? La usaba, mas no correctamente. Lo quería engañar con la palabra, pero es a lo que voy. Dios está con usted siempre y cuando la palabra esté presente en su vida. ¿Qué dice la Escritura? El salmista dice, ¿con qué librará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? ¿Con bailar? ¿Con danzar? ¿Cómo? Con guardar tus mandamientos. En mi corazón, dice, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti.
¿Cómo limpiaremos entonces nuestro camino? Guardando la palabra. El enemigo va a querer confundirte con un mal uso de la palabra. El enemigo va a querer inventar cómo se deben hacer las cosas, pero Dios ya estableció todos esos principios. Y como cristiano usted debe profundizar en su cercanía a la palabra, hermanos. Esto se los he venido diciendo durante todo el tiempo que llevo aquí. Tienen que leer la palabra. La tienen que leer. Porque la necesitan, hermanos. Porque todos la necesitamos. Porque nuestra vida es bendecida gracias a que la palabra está presente en nuestro corazón. Porque sus promesas están latentes. Me enfrento a un problema y es la misma palabra la que me da valor, la que me da fuerza. ¿Cuántos no hemos usado este versículo bíblico? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo han usado? ¿Cuántos? ¿Pueden hacer cuentas de este año? ¿Cuántas veces lo usaron? Han perdido la cuenta, ¿cierto? Porque suele ser la palabra la que nos da fuerza cuando ya no la tenemos. Y esto es lo que está haciendo Sennacherib, o al menos su mensajero, causar temor a través de palabras, pero no son palabras de parte de Dios. Y por eso las palabras que no vienen de Dios no nos deberían hacer ningún efecto. Y entonces el mensaje de hoy es: la ayuda de Dios siempre viene a través de su palabra. Dios sabe juzgarnos, hermanos. Dios sabe decirnos su palabra. Dios sabe lo que necesitamos. No sé si le ha pasado que de repente en la reunión usted siente como si el pastor lo hubiera seguido la última semana. ¿Este está hablando de mí? ¿Quién le dijo que ando haciendo todo eso que dice? ¿No le ha pasado? Bueno, ¿quién le habló mi hija? ¿O quién le dijo que ando haciendo esto? El pastor ni en cuenta, hermanos. El pastor ni en cuenta. Porque hay un mensaje para usted. ¿Y qué va a usar Dios? ¿Los ejemplos del pastor y su vida? No, va a usar la palabra. Para hacerlo redarguir, para hacerla cambiar de ese camino. Y entonces, fíjese lo que sucede, estamos por terminar. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Está hablando de sus muchas victorias. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? Ay, es que no sabe con quién estaba enfrentándose. ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis ancestros o de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar entonces, dice, que su Dios puede librarlos de mí? Qué tremendo hombre, ¿eh? Terrible. No dejen que Ezequías los engañe. Ay, así suena el enemigo. No dejen que ese hombre que les está hablando la palabra los engañe. A veces es tu marido, a veces es tu esposa, a veces es un hijo que te está diciendo la palabra para que tú endereces tu camino, ¿cierto? Y entonces el enemigo se mete a tu cabeza y te dice: no le creas, está fanfarroneando, ni sabe lo que está diciendo. Pero Dios te está mandando ayuda en medio de tu dificultad. Y entonces el enemigo va a querer decirte: no, hombre, eso que te dijeron no es cierto. Fíjese, no dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir: ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Este hombre tenía mucha seguridad. Estaba hablando con una seguridad tremenda. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose de Jehová Dios. Gran error. Tremendo error que cometieron aquí. Y de su siervo Ezequías,
amontonando insulto sobre insulto. Muy travieso este hombre, ¿verdad? El rey también envió cartas en las que menospreciaba a Jehová, Dios de Israel, y escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Sennacherib tampoco será capaz de librar a su pueblo. El Dios de Ezequías, muy bien, gracias. El Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto. Fíjese, todavía se fueron más profundamente. Dice exactamente. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad, con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil, conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Grave error, no conocer a tu enemigo. Y definitivamente, cuando el diablo viene a atacarte, aunque lo conoce, cree que tú no lo conoces. Él conoce al Dios al que tú estás buscando, pero va a hacer todo lo posible para que te confundas y para que dejes de creer en ese Dios que es poderoso y que lo puede librar a usted de ese enemigo que le está molestando. Hermanos, nuestra vida, en la vida cristiana, está constantemente en guerra espiritual. Constantemente somos atacados. Constantemente es atacada nuestra familia. Constantemente es atacada nuestra paz. Y nosotros necesitamos estar bien armados con la palabra. Porque entonces usted, cuando el enemigo venga, usted va a estar preparado, preparada. ¿Ya ve por qué es importante leer la palabra? Sennacherib tenía presente todo lo que Dios había hecho antes y confiaba en que si ese Dios estaba con él, también a él lo podía librar de manera extraordinaria. No hay un teléfono de López Obrador. No lo hay. Tal vez sus hijos tengan su número directo. Tal vez pueda hacer uso de muchos recursos. Tal vez pueda hacer muchas cosas. Pero no puede salvar como el Dios en el que confiamos nosotros. No lo va a hacer jamás, hermanos. Nunca. Nadie puede sustituir. Y por eso es que los ídolos de las naciones son eso, ídolos. Porque no pueden hacer nada que nosotros mismos no podamos hacer. Son hombres o figuras de hombres o incluso hasta figuras de animales, de estrellas, de muchas cosas, hermanos. Pero el Dios en el que creemos es un Dios que verdaderamente es poderoso para librarnos de todo tipo de problemas o darnos paz en medio de una situación que ya no tiene para dónde más ir. Vamos para allá y Él te va a dar el valor para avanzar hacia allá. Se los conté una vez, hay una película que se llama En busca de la felicidad y la escena más impresionante, a mi modo de ver, es cuando ese hombre, cuando ya no tiene esperanza de nada, en el momento más bajo de su vida, está en un, ¿cómo se le llama? ¿Qué será? Un asilo. Es un lugar donde llegan a dormir solamente una noche y tienen acceso a comida, a una camita, pero al día siguiente hay que desalojar, pero solo se puede llegar ahí a un horario, se forman, hay una fila enorme y no todos pueden acceder porque hay camas limitadas. Bueno, él tenía que dormir ahí con su hijo y logra entrar a duras penas, pero era un lugar cristiano y entonces se les da de comer, pero también se les daba de comer palabra.
se les daba de comer adoración. Y en medio de la adoración, él por primera vez escucha un canto que le cambia la perspectiva de lo que debe hacer. Él estaba sufriendo, pero entonces la canción que cantaban los del coro cristiano decía así: Señor, no quites la montaña que está enfrente, mejor dame fuerzas para escalarla. ¡Qué diferente! Ese es nuestro Dios. Nos fortalece. No nos quita el problema, no siempre nos va a quitar el problema de enfrente, pero nos da fuerza. Los que esperan en Jehová renovarán fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es para los que esperan en Él. Entonces, vamos a ver el desenlace de esta historia. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, miren quién estaba con él, nada más y nada menos que el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces Jehová envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, a su ídolo, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como Jehová libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. No solo de este rey fue librado Ezequías, también de todos los que intentaron atacarlo alguna vez. Entonces hubo paz por todo el país. ¿Cuántos no queremos paz en nuestra casa? ¿Cuántos no deseamos que ya por fin haya paz en nuestra vida? Bueno, voy a seguir leyéndoles la palabra, porque es la palabra la que le va a dar paz a usted. Yo puedo estar 20 horas en su casa y no le voy a traer la paz que la palabra puede causar en su vida. De verdad, hermano, yo puedo vivir aquí mismo o vivir en su casa. Yo no soy nadie comparado con el Dios que es el que hace los milagros. Eso es algo impresionante y que Ezequías entendió y que hoy quiero que usted también pueda analizar. No me crea todo si no quiere, pero esto es la palabra. Yo no me inventé ni una frase, todo está aquí. Usted lo pudo ver. Ezequías le enseñó al pueblo a confiar en Dios. El pueblo confió en Dios. ¿Y qué pasó? Al día siguiente ese ejército estaba destruido. Peleó el ejército de Ezequías, desenfundó alguna espada. Dice, Ezequías e Isaías oraron al Dios del cielo. Y entonces el Dios del cielo envió un ejército de ángeles. Dice, envió un ángel, solamente un ángel, el cual acabó con todos sus enemigos. Necesitamos entender que en nuestra vida cristiana, este mismo Dios es el que está con usted. Este mismo Dios es el que está a su lado. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para Jehová junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Hay algo que a mí me encanta en la Escritura y que Samuel, con su actuar,
provocó estas palabras que se lapidaron en la Biblia. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Vale la pena honrar a Dios, hermanos. Hónrelo. Y si le falla, ¿qué mayor honor siente el padre cuando un hijo vuelve arrepentido a pedir perdón? Hónrelo. Busque honrar a su Dios. Si usted falla, no se aleje. Eso no honra al Padre. Lo que honra al Padre es que uno sea honesto, que uno sea transparente, que uno hable verdad, que uno se acerque a Él y le diga: Señor, esto soy hoy, no sé qué ha pasado en mi vida, he pensado en esto, he hecho esto, ayúdame. El Padre se honra de que le pidas ayuda. Olvídate, hay gente que a veces dice: no, es que yo le piden mucho a Dios, lo molestan mucho. No, Él no se molesta si usted se acerca. Él nunca se va a molestar porque usted se acerque a pedirle ayuda. Su ayuda es ilimitada. El presidente, si usted tuviera su teléfono y le habla este fin de semana: es que me faltan huevitos, ahí te va un casillero. Y el lunes: es que me falta pagar la luz, ahí te va para la luz. A la semana usted ya hartó al presidente. Pero Dios nunca se harta de que usted le busque. Nunca se va a hartar cuando usted le busque con todo su corazón. Él no se cansa, Él no es como nosotros, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Dios ayuda a quienes lo buscan. Es el tema de hoy. Cristianos, tercera parte. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque es a través de tu palabra que tú nos esfuerzas. El que reciba hoy tu palabra, sé que se está gozando, Padre. Así que, iglesia, recibe la palabra de Dios. Abraza la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. El Espíritu de Dios en tu vida se regocija cuando abres las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios en esta hora se goza porque tú has aceptado esta palabra. Iglesia, no dejes de leer las Escrituras. Padre, enséñanos a buscar los tiempos para alimentarnos de tus pastos verdes. Para alimentarnos, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Hay tantas cosas que nos quieren distraer porque el enemigo nos quiere desnutridos en nuestra vida cristiana. Quiere que pensemos que estamos bien con leer solamente los domingos. No, Señor. No permitas que caigamos en el juego de un enemigo perverso que quiera acabar con nuestra vida. Enséñanos a ser responsables y leer todos los días tu Escritura. Tú nos quieres hablar, Padre. Tú nos estás buscando constantemente. Por eso tenemos el privilegio de tener una o más Biblias en nuestra casa. Hoy tenemos un privilegio que este pueblo no tenía, al que acabamos de leer. ¿Por qué los que son menos privilegiados te buscan con mayor intensidad, Padre? Nosotros que somos tan privilegiados, enséñanos a ser agradecidos, Señor. Hay gente que ni siquiera tiene un lugar donde congregarse. Señor, enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a recordar tu palabra, a ponerla por obra. Te ruego por esta iglesia, que nadie se quede sin tu bendición, Señor. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.
Jehová tenga misericordia de ti y que su paz te acompañe siempre, iglesia. Señor, bendice a tu iglesia. Que tu bendición especial sea con tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.